Sí. El día de hoy también, como se mandó el día de ayer, vamos a estar compartiendo una enseñanza que está basada en el libro de Santiago, Así es. que era uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, uno de los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén. Así es. Entonces, como se ve en pantalla, bueno, he titulado la enseñanza de hoy, Dichoso hacedor, miserable oidor. Así que vamos a estar revisando un pasaje en Santiago que es extremadamente conocido en el primer capítulo de Santiago. Así que vamos a desde ya a leer ese pasaje principal antes de entrar ya a la carne de esta enseñanza. Así que leemos nomás, estamos en el primer capítulo de Santiago, si tienen sus Biblias. También hoy día vamos a revisar varios pasajes y versículos y por tiempo y todo no hemos puesto absolutamente todos en pantalla esta vez. Así que los pasajes que no aparecen en pantalla yo les voy a decir la cita para que lo puedan igual buscar y leer bien después. Entonces si quieren tener una hoja y lápiz al lado para eso podría ser bueno si quieren estudiarlo después. Así que Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 21 al 23. Dice: Por eso desechen toda inmundicia y abundancia de mal, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvar sus vidas. Pongan por obra la palabra, y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Así que ese es el pasaje que estamos revisando hoy día. Y bueno, siempre es un pequeño riesgo enseñar algo que es tan conocido como este pasaje de hacedores y oidores, porque de repente tenemos la tentación de apagar los oídos porque sentimos que lo hemos escuchado antes, entonces ¿qué es lo nuevo que nos podría decir? Pero lo importante es que esto es un principio que sí, aunque lo hemos escuchado muchas veces, tenemos que volver a revisarlo, a ajustar nuestras vidas a ese principio. Así que ven conmigo nomás y estudiamos y aprendemos algunas cosas juntos. Esta idea de que no es nuevo este pasaje para nosotros, en realidad eso nos ayuda esta vez a identificarnos un poco con la audiencia original, porque para ellos esta idea, este principio tampoco era nuevo. Entonces tenemos algo en común ahí con los primeros lectores de la carta de Santiago, que esto era algo repetida y conocida incluso en el tiempo de ellos. Así que vemos primero un poquito de contexto sobre el libro de Santiago antes de ver si podemos desprender algo de este pasaje. Pero primero, el autor del libro se llama Santiago y Santiago es un nombre que evolucionó del nombre Jacobo. Así que Jacobo fue San Jacobo y ahí llegamos a Santiago. Así que Jacobo y Santiago es lo mismo. Y hay varios Jacobos en la historia del primer siglo de la iglesia. Y generalmente los eruditos bíblicos están de acuerdo que este Jacobo o Santiago que escribió el libro que estamos revisando hoy día es el hermano de Jesús, hijo de José y María. Y creen que es él porque sí es comprobado que el hermano de Jesús era pastor en la iglesia de Jerusalén
y él escribió una carta desde Jerusalén para los creyentes judíos que estaban viviendo fuera de Jerusalén por la persecución que estaban experimentando en ese tiempo. Entonces, esa carta del hermano de Jesús fue una carta muy leída por la iglesia del primer siglo, y fue uno de las primeras epístolas escritas, de hecho, escrita unos 20 años antes de que Pablo empezó a escribir sus epístolas. Entonces, por varios de esas cosas, por lo que dice la carta de Santiago que nosotros tenemos, los estudiosos realmente creen que la carta que nos ha llegado a nosotros, llamado Santiago, por el autor llamado Santiago, es esa misma carta del hermano de Jesús llamado Santiago. Así que es bastante seguro que esta carta fue escrita por el hermano de Jesús. Y la porción que vamos a ver hoy día es el punto de transición de Santiago, porque él empieza animando a esos creyentes a tener por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, ¿cierto? Dije que estaban pasando pruebas y persecución en ese tiempo, entonces él empieza con un ánimo, ¿cierto? A seguir, y que por su perseverancia iban a tener fruto. Entonces, aquí en los versículos 21 a 25 es parte de su punto de inflexión ahora para hablar de la fe y hablar de demostrar al mundo la fe a través de hacer las buenas obras. Así que este punto aquí es ese como punto de partida para el resto del libro. Entonces, bueno, como mencioné ya al principio, esta idea no era original de Santiago, y no era la primera vez que estos creyentes hubieran escuchado este principio, porque a través de toda la escritura, este principio de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores se repita una y otra vez. Así que vamos a ver algunos ejemplos, y aquí es donde no voy a poner los versículos en pantalla porque íbamos a demorar mucho tiempo en leer todo eso. Así que voy a decirles las citas si lo quieren anotar, y voy a explicar qué es lo que dice más o menos la idea general de cada cita exacta, y pueden leerlos después si quieren más detalles. Así que empezamos con Moisés, ¿cierto? Al principio, y en Deuteronomio 30, versículos 14 al 16. Deuteronomio 30, 14 al 16. Es donde Dios dice que ha puesto delante del pueblo de Israel dos opciones: la vida y el bien al obedecer sus leyes, o la muerte y el mal al hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Entonces dice que he puesto delante de ti estas dos opciones. Después de eso, el sucesor de Moisés, Josué, también hizo su famosa declaración en este contexto de hacer o solamente oír. Y en Josué 24, 14 a 15, Josué 24, 14 y 15, ahí es donde Josué está animando al pueblo a elegir a quién van a seguir, a Dios, al Señor, o si van a seguir los dioses que sus padres sirvieron en Egipto, ¿cierto? Y ahí es donde él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, de nuevo, esta opción: todos habían escuchado las leyes de Dios, pero tenían que decidir, ¿lo van a hacer o solamente van a dejar que han escuchado y chao? Y también en el libro de Jueces vemos una y otra vez que el pueblo de Israel no obedecía estas leyes de Dios. Y en Jueces 21, 25, Jueces 21, 25 dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Estaban haciendo lo que querían y no importaba, no tomaban en cuenta las leyes de Dios y lo que Dios les había dicho. Y después, los profetas. ¿Cuántas veces los profetas decían: vuélvanse al Señor, vuelvan, tienen que hacer lo que Dios les ha llamado a hacer? Durante toda la monarquía, hasta después del exilio, seguía la misma idea, el mismo mensaje, ¿cierto? Y yo encontré muy interesante un pasaje en Ezequiel 33, desde el versículo 30 al 33. Así que Ezequiel 33, 30 a 33. Y ahí van a ver que el pueblo, dice que el pueblo hasta disfrutaban, compara a una canción hermosa las palabras del profeta, lo que él decía del Señor, que era hermoso, pero
pero ellos niegan a poner en práctica esas palabras. Entonces es un poco fuerte como lo dice, pero era muy interesante esa idea que hasta para ellos era grato escuchar al profeta, pero no obedecían, no lo ponían en práctica. Así que después llegamos a la vida de Jesús. ¿Cuántas veces Él habló de guardar sus mandamientos? Así que para Jesús lo vemos en todos los evangelios, pero específicamente en el capítulo Juan 14. Ahí Jesús repite una y otra vez esta idea de guardar mis mandamientos. Así que cabe mencionar que esto de guardar los mandamientos es la misma figura de un marinero que en aquellos tiempos, ¿cierto? Para poder navegar en el mar tenían que seguir o guardar las estrellas. Entonces, al seguir este mapa de las estrellas, eso es lo que Dios está diciendo que necesitamos hacer con sus mandamientos. Tenemos que cumplirlas para seguirlas, ¿cierto? A hacer lo que nos ha dicho, obedecer, cumplir, hacer sus mandamientos, igual como un marinero siguiendo las estrellas. Así que esto es lo que va a guiar nuestras vidas, eso es lo que nos va a proteger, lo que nos va a hacer llegar a buen puerto, ¿cierto? Así que, muy claro, esto no es una idea original de Santiago. Sus lectores ya lo habrían escuchado miles de veces, nosotros lo hemos escuchado miles de veces, pero como dije antes, el principio no es nuevo, pero igual necesitamos repetirlo, necesitamos revisarlo, revisitarlo, aplicarlo y ajustar las cosas en nuestras vidas que no están de acuerdo a este principio. Así que ya, vemos este pasaje principal. Vamos a leer de nuevo el primer versículo del pasaje de hoy, Santiago 1:21, y dice: por eso desechen toda inmundicia y abundancia de mal, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvar sus vidas. Así que Santiago empieza este pasaje diciendo por eso o por lo tanto, ¿cierto? Y obviamente eso significa una figura de gramática, ¿verdad? Que significa que lo que acaba de decir nos lleva al punto que estaba a punto de decir, ¿verdad? Entonces, por contexto sabemos, como dije antes, que Santiago estaba animando a estos creyentes que estaban sufriendo y les anima a seguir, ¿cierto? A seguir siendo fieles porque va a tener un fruto a través de su perseverancia. Entonces, por eso o por lo tanto, deberían ser hacedores y oidores, que vamos a ver adelante. Pero aquí en este versículo del 21, inmediatamente Santiago nos da dos responsabilidades de una. Entonces, tenemos que verlo cumplido nosotros, también tenían que cumplirlo los lectores originales, pero primero dice: desechen toda inmundicia y abundancia de mal. Así que, aunque somos creyentes o discípulos, ¿cierto? Aunque Cristo ya nos ha limpiado con su sangre, nosotros todavía tenemos la responsabilidad de seguir consagrándonos, de apartarnos del mal. Y todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos cosas que podemos desechar. Así que si crees que no tienes nada, que está súper bien, entonces mira lo que el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1, del 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También David pidió a Dios en el Salmo 139, del 23 a 24, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Así que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos resalta o destaca en nuestras vidas las cosas que necesitamos
deshacernos. La inmundicia, el pecado, la maldad, que podría todavía estar ahí pegado, ¿cierto? En Hebreos, creo que es Hebreos 12, que habla de correr la carrera sin peso, sin pecado, ¿cierto? Entonces están estas cosas todavía, aunque estamos en la carrera, aunque somos salvados y no hay condenación para nosotros, igual hay estas cosas que tenemos que cortar, que tenemos que desechar. Warren Wiersbe dice, la sangre de Cristo limpia nuestra culpa, pero el agua de la palabra quita toda contaminación. Entonces, tenemos que santificarnos a través de la palabra de Dios. Jesús mismo oró en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que es un versículo chiquitito, pero es muy potente, diciendo que es por el poder de la palabra que nosotros somos santificados. Así que eso nos lleva a esa segunda responsabilidad que Santiago nos da en el primer versículo 21. Él nos dice que debemos recibir con docilidad o humildad, podría decir tu versión, la palabra sembrada en nosotros. Y recibir la palabra sembrada me hace pensar en la parábola del sembrador, ¿cierto? En Mateo 13, cuando este hombre tira la semilla y esas semillas caen sobre diferentes tipos de suelo. Queremos que la palabra esté sembrada en el suelo fértil de nuestros corazones. Queremos que nosotros tengamos esos corazones que reciben la palabra y llevan fruto exponencial, ¿verdad? Y Santiago nos da una ayudadita aquí en esto, porque dice que debemos recibir con humildad o docilidad esa palabra. Entonces, lo que nos está diciendo en efecto es que es la humildad que trabaja ese suelo de nuestros corazones para poder recibir esta palabra. Entonces, la humildad es lo que hace suelo fértil en nuestros corazones. Y eso es importante para recordar con todo lo que es ser hacedor y no oidor, requiere mucho de la humildad. Es importante notar también que Santiago dice que esa palabra es capaz o tiene poder para salvar nuestras vidas, pero ese poder no puede actuar si es que no la hemos recibido con humildad. Por eso necesitamos tener ese suelo fértil del corazón para recibir la palabra y esa palabra puede actuar en nosotros con todo ese poder y capacidad que tiene. Así que ya después Santiago, entonces, después de decir, tenemos que desechar y recibir, nos entrega una figura interesante sobre cómo es la persona que hace eso, que recibe la palabra de Dios, pero no completa el proceso al ponerla por obra. Así que vemos entonces los versículos 22, 23 y 24. Dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Así que es un poco chocante esta figura, ¿cierto? Aunque la hemos escuchado muchas veces, consideramos otra vez más esta figura del hombre en el espejo, ¿ya? Esta persona dice que se contempla en el espejo. Tu versión podría decir que se mira en el espejo, pero en el original, en el griego, la palabra que ocupa es mucho más cerca a contempla. Tiene esta idea de que se mira con atención, con cuidado, con tiempo, está estudiando cómo él se ve, estudiando su cara en este espejo. Y dice que da vuelta e inmediatamente olvida de cómo es. Entonces, en el tiempo de Santiago no existía la fotografía aún, pero tanto es el olvido de este hombre que aunque estuvo pasando tiempo estudiando su cara en un espejo, al darse cuenta olvida tanto lo que vio que si alguien le hubiera mostrado una foto inmediatamente de él, no sería capaz de reconocer que es él en la foto. Entonces es raro, ¿cierto? ¿Quién
¿quién tendría esa capacidad de estudiarse en un espejo e inmediatamente no poder reconocerse en una foto? Entonces, es algo raro, es algo antinatural. Y ese es el punto de Santiago. Es antinatural ser solamente oidores. Y eso es lo que crea un miserable oidor, como el título. Dichosos hacedores, miserables oidores. Entonces, oír la palabra es súper necesario, es parte del proceso, pero quedarnos solamente ahí hace que ese proceso es incompleto, ¿ya? Entonces vemos por qué es tan necesario escuchar o oír la palabra. Pablo dice en Romanos 10, del 13 al 17, dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, mira, quiero mencionar dos versículos. De nuevo, estos dos no van en pantalla, porque solo quiero mencionar una parte chiquitita. Pero Jesús dice en Marcos 4:24, si quieres anotarlo, Marcos 4:24. Parte de lo que está diciendo ahí, él dice: cuídense de lo que oigan. Y después en Lucas 8:18, ¿ya? Él dice: tengan cuidado de cómo oyen, ¿ya? Marcos 4:24 y Lucas 8:18. Cuídense de lo que oigan, tengan cuidado de cómo oyen. Entonces, el oír es súper necesario, ¿ya? Por eso tenemos que cuidar lo que escuchamos, tenemos que cuidar la fuente que estamos escuchando, pero también tenemos que cuidarnos de la manera de cómo escuchamos, ¿cierto? La forma en que escuchamos. Pero quedarnos solamente en este punto de oír, como mencioné antes, es incompleto. Necesario, pero incompleto. Y quizás podría parecer muy cómodo o muy fácil solo oír. No nos cuesta casi nada escuchar una prédica los domingos por la mañana, especialmente desde la casa, ¿cierto? Eso no nos cuesta nada. Tampoco cuesta nada leer un capítulo de la Biblia de repente, o para ver los devocionales, son de pocos minutos, ¿cierto? Que se mandan en la semana. Eso es súper fácil, pero eso es recibir o oír la palabra de Dios. Pero en realidad termina siendo algo muy peligroso. Entonces, vamos a ver más adelante qué exactamente es el peligro. Jesús nos dijo cuán peligroso es solamente ser oidor. Pero escuchamos un par de advertencias de hombres de la fe que llevan más tiempo que nosotros. Un predicador dijo: la impresión sin la expresión lleva a la depresión. Aprender la palabra de Dios sin aplicarla no nos moldea al carácter de Cristo, sino nos hace vivir en la culpa y en la comparación. Un oidor quedará en esa culpa y comparación, y todo el mundo está de acuerdo. Eso es la mejor manera de llegar a ser miserable. Yo no quiero ser ese miserable oidor. Para los que enseñamos los domingos, o para cada persona que ha hecho un devocional, o incluso los padres que están enseñando la Biblia a sus hijos, hay una advertencia que viene a nosotros a través de Oswald Chambers, quien dijo: es peligrosamente posible pensar que la exposición de la verdad es la verdad, al vivir con la idea de que, ya que podemos expresar y enseñar estas cosas, que las estamos viviendo también. Así que eso me golpeó un poco, ¿cierto? Solo porque lo podemos enseñar no significa que las estamos viviendo. Así que también los que enseñamos o compartimos un devocional, también somos parte, somos responsables de esta advertencia, ¿cierto? De que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. No queremos ser miserables oidores, viviendo derrotados en la culpa
y engañándonos a nosotros mismos, creyendo que estamos bien y cómodos. Así que, bueno, tenemos que completar, como dije, completar este paso al recibir la palabra de Dios, al oírla. Entonces, tenemos que ponerla por obra. Y eso nos lleva al versículo 25 del pasaje principal de hoy. Santiago 1:25 dice: en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Así que la clave aquí es practicándola, ¿verdad? O sea, tenemos que ser hacedores. En Romanos 2, versículo 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Y Jesús respondió al cumplido de una mujer en Lucas 11, 27 al 28 de esta manera. Dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, ahí tenemos al dichoso hacedor. Recordamos que guardar su palabra, ¿cierto?, es hacer o cumplir la palabra. Entonces, cito de nuevo el apóstol Juan, y él dijo en 1 de Juan 2, desde el 3 al 5, dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. En que dice: yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. También en la mismísima Gran Comisión sale el tema. Entonces vemos Mateo 28, 19 al 20. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, enseñarles a guardar. Enseñar, ese es el proceso de oír, de recibir la palabra. Pero tenemos que enseñar también a guardar, a hacer, a cumplir todo lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, el paso completo es recibir, oír la verdad y actuar sobre lo que recibimos o oímos, ¿verdad? Entonces, hagamos una rápida comparación entre el dichoso hacedor y el miserable oidor. Vemos cómo se compara alguien quien se quedó en el oír versus la persona que está actuando y poniendo en práctica lo que ha escuchado. El hacedor es radical para poner por obra la verdad que ha recibido, y eso es incómodo por naturaleza. Pero el oidor cree que está cómodo y prefiere quedarse ahí. El hacedor vive en el arrepentimiento, pero el oidor vive con la culpa. Ambos reconocen un problema, pero su actuar sobre eso es totalmente diferente. Igual a lo que pasó con Judas Iscariote y Pedro, ¿cierto? Judas, o sea, ambos reconocieron su error, ¿cierto? Ambos reconocen algo hice mal, ¿verdad? Pero Judas quedó en la culpa y terminó suicidándose, pero Pedro se arrepiente y es restaurado con Jesús. Él es hacedor del principio que leí antes en 1 de Juan 1:9, que dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, Santiago dice que el hacedor practica la verdad y entonces es feliz. No habrá condenación para él, pero el oidor se engaña a sí mismo, creyendo que está bien y cómodo y acumulando palabras escuchadas, creyendo que escuchar y escuchar no tiene ningún peligro o riesgo. Pero mira, esto es lo que mencioné antes. Jesús dijo en Juan 12, 47 a 48, dijo: si alguno escucha mis palabras,
pero no las obedece, ¿no seré yo quien los juzgue? Pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Así que Jesús dice que el oidor, el que es solamente oidor, será condenada por la misma palabra que oye. Entonces es un poco fuerte, ¿no es cierto? Alguien dijo, es una responsabilidad muy pesada ser dueño de una Biblia. Y yo hasta diría que es peligroso, según las palabras de Jesús. El hacedor tiene fruto, ¿cierto? Pero el oidor solamente acumula conocimiento. El hacedor y el oidor se ven iguales. Un domingo en la mañana, escuchando una prédica, incluso en la semana, viendo un devocional que envió la iglesia, o incluso sentado estudiando la Biblia. Pero su verdadera identidad sale a flote, ¿cierto? Lo vemos cuando el predicador calla, cuando la pantalla se apaga y cuando la Biblia se cierra. William Barclay dijo, Santiago hace bien en recordarnos que lo que se oye en el lugar santo debe ser vivido en el hogar y en el mercado. Del contrario, el asistir y oír en el lugar santo no tendrá ningún valor. Así que es cuando estamos cansados, cuando estamos incómodos, cuando estamos frustrados y sobrepasados, cuando alguien nos ha ofendido, ¿cierto? Son en esos momentos de presión donde vemos si realmente somos hacedores de la palabra o solamente oidores. Ahí es donde uno puede identificar si es un hacedor o solamente un oidor de la palabra. En mi estudio encontré un pasaje parafraseado para ejemplificar cómo se ve cuando alguien es oidor y no hacedor. El autor es desconocido, pero toma el pasaje de Mateo 25, que dice, yo tuve hambre, me diste de comer, yo tuve sed y me diste de beber. Y su ajuste, la verdad, me impactó mucho. Así que quería leerlo. Así que escuchen esto con cuidado e imaginen cómo se ve esto. Dice, yo tuve hambre y formaste un club humanitario y discutieron sobre mi hambre. Estuve en la cárcel y fuiste silenciosamente a tu capilla y oraste por mi libertad. Estuve desnudo y en tu mente debatiste la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y te arrodillaste y diste gracias a Dios por tu salud. Estuve viviendo en la calle y tú me predicaste del refugio espiritual del amor de Dios. Estuve solo y me dejaste solo para poder orar por mí. Tú pareces tan santo, tan cerca a Dios, pero yo sigo con hambre, con frío y solo. Debemos escuchar nuevamente las palabras de Santiago que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bueno, tengo que admitir que me veo reflejada en ese pasaje muchas veces. Lamentablemente creo que más veces de lo que quiero reconocer soy oidor y no hacedor. No hay problemas con orar, dar gracias a Dios por nuestra salud. No hay problema en ir a la iglesia, en predicar en la calle, pero tenemos que también aplicar lo que estamos diciendo. Tenemos que ser hacedores. No solamente por fuera, sirviendo al mundo, pero también en nuestros hogares, en cómo tratamos a nuestros esposos, nuestros hijos. Es necesario ser hacedor porque no queremos vivir en la culpa. Viendo que hay una realidad, hay un problema, pero no es más cómodo para mí no hacer nada de eso, como barrer, ¿cierto? Echarlo debajo de la alfombra y olvidar que está ahí. Pero eso nos hace miserable y yo no quiero ser miserable. Yo quiero contemplar, como dice Santiago, la perfecta ley
que da libertad, practicarla y ser feliz. Así que vamos a la aplicación. La última vez que nos vimos en persona era el domingo 15 de marzo, ¿lo pueden creer? El 15 de marzo. Y desde ese entonces, como iglesia, hemos sido expuestos, hemos escuchado, hemos recibido 13 prédicas, 14 ahora con esta de hoy, y 33 devocionales, sin considerar el estudio de Apolo, solamente prédicas y devocionales. Entonces, primero tengo que hacerme la pregunta a mí. Yo he aplicado las cosas que he escuchado, y es más, he aplicado lo que he predicado. Tengo que hacer la pregunta, tengo que estudiar y examinar mi propia vida, y les confieso que fue una semana muy difícil. Supe hace un par de semanas atrás que iba a enseñar esto, pero he sufrido un mundo esta semana preparando esta enseñanza, porque al final destaca mi propia hipocresía. Así que el palo me llega a mí también. Pero tú, ¿cuánto has aplicado tú de todo lo que has oído? Quizás algunos como yo reconocerán que podríamos haber aplicado más, pero quizás hay otros que dicen, en realidad yo voy bien. Yo he hecho todo lo que he escuchado, voy bien, soy un hacedor, lo aplico. Pero recuerdan que el joven rico, ¿cierto? Cuando vino a Jesús, dice: Maestro, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y Jesús aún así le da algo más para hacer. Y en ese caso el joven rico no quiere y se va, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos una responsabilidad de aplicar la palabra. Siempre hay algo más que podemos aplicar. Esto es un proceso, es un crecimiento. Entonces siempre hay algo más. Lamentablemente no hay un descanso en esto. Gracias a Dios, Santiago dice que practicándola seremos felices, ¿verdad? Pero no hay unas vacaciones en esto, no hay unas vacaciones, no hay un descanso. Constantemente tenemos la responsabilidad de aplicar algo más. Entonces, desde ya empezamos a recordar, ¿ya? Quizás hubo una prédica o devocional o una lección de tu propio estudio bíblico personal que te llamó la atención, que pensaste, sabes, necesito hacer esto, necesito, no sé qué podría hacer. Necesitas llamar a alguien, necesitas tratar mejor a cierta persona, necesitas, no sé, aprender a callarte en ciertos momentos, no sé, deja que el Espíritu Santo te diga cuál es. Pero algo que ya te ha dicho, ya te lo destacó, ¿cierto? Pero simplemente olvidaste que querías hacer algo al respecto. Quizás no es una consciente ignorancia, ¿cierto? Yo no quiero hacer esto, no lo voy a hacer, sino quizás simplemente se nos olvidó. Es posible, pero ahora es el momento de acción. Anótalo. Toma una decisión y haz algo, ¿ya? Sé creativo para ponerlo por obra. Otra cosa que encontré en mi estudio que, de hecho, cuando lo leí dije, Walter, mira, no supe esto. La palabra hacedor que usa Santiago en el original, en el griego, es la misma palabra que se usa para poeta. Entonces, obviamente, siendo la misma palabra, se aplica un poco diferente en los contextos, pero en principio está. Un hacedor es alguien que hasta se pone creativo para lograr aplicar la palabra de Dios en su vida. Entonces queremos que este poder que tiene la palabra de Dios, el poder para salvar nuestras vidas, queremos que ese poder sea lo que actúe en nuestras vidas. Solo hay que hacer una cosa. Haz uno nomás. No te quedes sobrepasado intentando cumplir al menos 47 aplicaciones que puedes sacar de 14 prédicas y 33 devocionales. No intentas abordar 47. Eso es demasiado. Solo haz una. Y después haz otra. Y entonces habrás hecho 2. Me anima tanto un versículo encontrado en Zacarías 4:10 que dice: no menosprecian estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando ve que el trabajo se inicia.
No menosprecies estos modestos comienzos. Solo hay que empezar aplicando una cosa. Y dice que Dios se alegrará al ver que el trabajo se ha iniciado. Después, aplica otro. Y con el tiempo verás que ese poder que tiene la palabra para salvar nuestras vidas habrá sido plantada en un corazón humilde y entonces fértil para que la verdad de Dios nos transforme y nos veremos más y más como nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la semilla de la palabra es la misma. Todos hemos tenido acceso a las mismas prédicas y devocionales. Es la misma verdad, presentada de la misma forma a cada uno. Pero la diferencia es el suelo donde cae esa semilla. Si no has aplicado nada, entonces hoy es el día de humillarte y empieza a cumplir con una sola aplicación. Como en la parábola del sembrador que mencioné de Mateo 13, ¿cierto? Una sola semilla puede producir 30 veces, 60 veces y hasta 100 veces más, dependiendo del suelo donde cae. La semilla de la palabra tiene la misma calidad, es solamente el suelo del corazón lo que cambia. Tenemos que ser un dichoso hacedor y no un miserable oidor. Y bueno, si me permiten un par de minutos más, solo quiero terminar con una historia personal que relacionada con este pasaje. A veces las historias terminan de quedar marcadas las cosas en nuestras mentes. Pero yo fui a un colegio cristiano desde segundo básico hasta terminar el colegio, y cada año, en cada nivel, cada día, lunes a viernes, teníamos clases de Biblia. Así que estudiábamos y memorizábamos la palabra de Dios todos los días. 10 años de estudio diario, pero una de las lecciones que más me marcó, no la aprendí en la sala de clases, sino por la vida de mi profesor. Por supuesto, la historia empieza en la sala de clases, pero no termina ahí. En octavo básico, mi profesor jefe también era nuestro profesor de Biblia. Era un pastor joven del pueblo y nos desafió como curso ese año a memorizar la carta de Santiago, todo el libro de Santiago. Así que pasamos el año completo intentando memorizarlo. No llegamos al final, la verdad, pero hasta el día de hoy puedo recitar casi la mitad del libro. En el capítulo 3 empieza a ponerse un poco borroso, pero este primer capítulo de Santiago es bastante accesible en mi mente, en inglés, por supuesto. Pero el día que revisamos este pasaje sobre ser hacedor y no solamente oidor, él llegó a la clase con labial, con rouge en toda su cara, así un rojo fuerte. Era claro que se había marcado la cara con este rouge, y su punto era que si alguien mira en un espejo, ¿cierto? Y ve que tiene algo pasando en la cara, suciedad, cualquier cosa que no debería estar ahí, que lo normal es que se lava la cara. Entonces, su punto era que un oidor solamente es alguien que se da vuelta y olvida que su cara, que es tan obvio para el resto del mundo que algo no está bien. Dice, sería raro que sale del baño viéndose así como me veo yo, dijo. Y eso fue el punto de su lección ese día, de cuán antinatural es que alguien sea oidor y no hacedor de la palabra. Después de la clase fue a lavarse la cara y parece que fue de larga duración el labial porque quedó con manchas en su cara todo el resto del día. Entonces recuerdo que nos reíamos con él en el almuerzo por cómo se veía su cara y tenía que seguir enseñando el resto del día con la cara así. Pero la lección real llegó el siguiente año. Al principio de año, dentro de los primeros 2 o 3 meses, fue descubierto que él había mantenido una relación adúltera con una estudiante del colegio que se había graduado el año anterior, o sea, mientras nosotros estábamos estudiando Santiago. Ella era su asistente, entonces en sus bloques libres ella lo ayudaba, entonces a veces pasaba tiempo en la sala con nosotros y la conocíamos bastante bien.
Pero desde el día que fue anunciado, y él tuvo que renunciar a su trabajo, tuvo que renunciar a su iglesia y perdió casi todo, me quedó tan marcado esa imagen, por sobre todo por ese pasaje que estudiamos. La memoria de él con estas líneas, ¿cierto?, en su cara. Al final la lección para mí fue tan heavy que no solamente no pudo sacarlo todo, ¿cierto? Pero él fue un ejemplo vivo para mí de qué es conocer la palabra, creer firmemente en la palabra e incluso enseñarla. Él era un pastor, era profesor y pastor de la Biblia, pero al no obedecerla y al no ponerla en práctica, su vida terminó siendo un ejemplo vivo de lo que es ser un miserable oidor, lejos de ser un dichoso hacedor. Así que, bueno, como David, ¿cierto? Cuando pecó con Betsabé y Urías, el profeta Natán llegó y le contó una historia, ¿cierto? De 2 hombres y una ovejita. Y uno de los hombres, bueno, al final hay un problema, ¿cierto? Uno de los hombres es ofensivo. Y David juzgó muy duro a ese hombre. Y Natán dice, ese hombre eres tú. Entonces, ¿podría ser que tú eres mi profe? Podría ser que tú eres una persona, quizás no es exactamente la misma situación, quizás no estás en adulterio, pero podría ser que es tan claro como las marcas de otras personas que eres un oidor y no un hacedor. Hoy día puedes cambiar la historia, puedes no ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo es y cómo se ve un miserable oidor. Cambia la historia, cámbialo. Hoy día solo empieza con una aplicación, una cosa. Y eso con el tiempo, poco a poco, nos transforma la vida. Así que voy a invitar que Marten vuelva. Vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos dé el querer como el hacer, ¿cierto? Que dice Filipenses, para ser hacedores de su verdad y practicándola en la acción, sobre la marcha, dice que seremos felices. Así que voy a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta, que hasta nos incomoda, Señor, que no es entretenido, no es rico ni grato ver en este espejo que nosotros tenemos estas marcas en la cara, Señor, que nosotros hemos sido oidores muchas veces y no hacedores. Quizás algunos sí están más adelantados que uno en este proceso de ser hacedor, pero todos podemos hacer más. Siempre hay cosas en donde podemos crecer, cosas que podemos cambiar, que necesitamos quitar de nuestras vidas. Señor, pido que nos ayudes a ser radicales, Padre, porque queremos ser dichosos hacedores. Queremos, como dice Santiago, practicándola, queremos ser felices. Entonces, Padre, ya reconocemos, ya sabemos que somos muy débiles, que nuestra comodidad es muy fuerte y no queremos incomodarnos, no queremos ser exhortados, no queremos que nos llegue el palo, Señor. Es incómodo, no es grato, pero Señor, danos en querer como el hacer, por favor. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra y otras, Señor, que hemos escuchado, Padre. Denos la oportunidad esta semana, el día de hoy, Señor, para sentarnos y tomar decisiones y desde ya decidir cuando esto pasa, porque sé que va a venir, cuando esto pasa, yo no voy a reaccionar como reaccioné la vez pasada. Yo voy a reaccionar así, porque la palabra de Dios me dice esto y lo otro. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a completar el paso de oír y hacer tu palabra, Señor, porque queremos que nuestras vidas sean transformadas. Queremos ser moldeados al carácter de tu Hijo Cristo, Señor. Te amamos y te damos las gracias por tu eterna paciencia con nosotros, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy bien, antes de que cerramos la reunión,
estamos un poquitito pasados de la hora, pero Sorry. quiero tomar unos breves minutos solo para compartir 3 ideas antes de que nos vamos. La primera es, quizás alguien te ha invitado a ver esta reunión en línea, quizás, no sé, encontraste esto por casualidad, alguien lo posteó, no sé cómo llegaste acá, quizás no eres miembro de la iglesia, o quizás incluso has visto más de una reunión y has escuchado mensaje a mensaje y te ves frente a esta situación y no sabes cómo aplicar. Lo primero es, si no eres cristiano, si nunca, ¿qué quiero decir con eso? Si nunca has depositado tu confianza en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, la primera aplicación para ti es venir delante de Dios, arreglar las cosas con Dios. Quizás tú dices, ¿pero qué tengo que arreglar si yo no estoy bien con Dios? Bueno, el tema es que la Biblia nos enseña que Dios tiene algo contra nosotros, que nosotros pecamos. Y era precisamente por eso, porque estábamos separados en una relación, que Él envió a su Hijo Jesús, para que cualquiera que clame a su nombre, cualquiera que llame a su nombre, dice que les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer para eso? La Biblia dice, arrepiéntanse, es decir, si ibas en una dirección, vas en la otra. Si estuvieras en el metro, si es que ibas hacia San Pablo, vas hacia los dominicos. Eso es arrepentirse, es cambiar la dirección de hacia dónde va tu vida. Entonces, arrepiéntanse, y la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Como decía la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo hacemos esto? La Biblia nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay palabras mágicas, lo que importa es la actitud de tu corazón, que el arrepentimiento sea genuino. Puedes recitar la Biblia de memoria y tu corazón estará apartado de Dios, sí. Que es lo que pasaba con muchas personas que tuvieron a Jesús delante. Quizás hoy en día tú podrías estar basando tu confianza en que eres una buena persona. La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera la Bridget, y soy tu marido, me casé contigo, tú sabes sé de lo que estoy hablando, no hay nadie justo. Y viceversa. No hay justo nadie, ni siquiera uno. La verdad. Así que la primera aplicación para ti es, si no eres cristiano, si nunca has depositado tu confianza, pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. No quiero dejar pasar esta oportunidad, sé que estamos un poquitito pasados en el tiempo, pero déjame orar por ti. Si es que quieres recibir a Jesús, este es el momento, no esperes otra oportunidad. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3, capítulo 20, que Jesús diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de que va a tener comunión, que va a tener cercanía, que va a tener una relación íntima con él. Y eso es lo que nuestro Padre, en el Día del Padre, quiere que nosotros tengamos, con una relación cercana con Dios, una relación personal, no una relación imaginaria con el Dios real, que te ama tanto, que dio el único hijo que tenía para que muriera en el lugar que tú y yo merecíamos. Así que déjame orar por ti, si es que quieres repetir esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como siempre decimos, no queremos que quedes solo. Puedes escribirnos al WhatsApp de la iglesia o contáctate con la persona que te invitó. También puedes compartir esta reunión más tarde después, quizás con algún amigo, con alguna persona no cristiana, si quieres que escuche este mensaje. También están cargados todos los mensajes dominicales. Hay otra lista de reproducción que se llama, creo que son mensajes dominicales, de hecho, que se llama. Están cargados en nuestro canal de YouTube. Si es que de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar tal mensaje, claro. Puedes ir, los vas a ver, es la imagen de una Biblia abierta, sí, con un cafecito. Están en nuestro canal de YouTube. Están todos los mensajes ahí, así que puedes con mucha facilidad acercarte, a volver a revisar, volver a escuchar. De repente
no en una sola pasada nos sacamos todo lo que necesitábamos sacar. Entonces, sí que, como decía Rapper, si hay algo que quedó, vuelve a ello. Claro. Como dijo Spurgeon, es mejor una cucharadita de obediencia que una tonelada de aprendizaje. Apliquemos, o sea, no nos quedemos. Y si es que quizás tú ya eres cristiano y estás pensando, no sé cómo podría aplicar esto, bueno, déjame darte una ayuda. El domingo pasado, Felipe Vidal, por ejemplo, nos compartió de la oración. No sé si oraste. Eso puede ser un comienzo. Empieza orando. Si no sabes cómo hacerlo, conéctate este martes en nuestra reunión de Zoom para unirte a la reunión de oración juntos como iglesia. Pero no nos quedemos como oidores solamente. Así que Haz algo. Haz algo. Entonces, confiemos, porque Dios se va a agradar aunque sea un comienzo pequeño. Dios está en los pequeños comienzos. Dios no menosprecia los pequeños comienzos. Así que queríamos darle las gracias por conectarse. Sabemos que nos extendimos un poquitito más, pero teníamos una reunión especial por el Día del Padre. Jorge, te voy a contactar para el traductor de la Sarita. Yo sé que te va a ayudar, pusiste ahí en los comentarios, así que te voy a contactar en relación a eso. Y también quería saludar a Soledad y Martina, que nos están viendo desde Chillán, así que la familia de nuestros amigos, bueno, mi hermano gemelo Felipe Vidal, así que los mandamos un afectuoso abrazo a la distancia. Manténganse en casa, cuídense para que se mantengan sanitas, así que les mandamos un abrazo a todos, familia, y que podamos ser hacedores. Así que salimos con el desafío y, como decía Repellit, cuando la cámara se apaga, cuando termine la reunión, que cumplamos la palabra que fue entregada el día de hoy. Así que les mandamos un afectuoso abrazo. Disfruten el día con sus papás, los que tienen, coman algo rico, regalonen, preparen un rico almuerzo. Sabemos que las hermanas de la iglesia es muy rico, así que van a estar muy regaloneados. Así que les mandamos un afectuoso abrazo en este comienzo del invierno. Vamos a ver hasta cuándo vamos a seguir así. Ya pasó todo el otoño. Bueno, primera reunión de invierno, veremos. Que sí, y nos vemos en la semana. Les mandamos un gigante abrazo. Feliz día a todos los papitos. Chao.